a todas y a todos. Mi nombre es Erika Toledo Zurita, yo soy la líder de proyectos del Centro del Agua y el día de hoy me va a dar mucho gusto moderar este evento. En nombre del Tecnológico de Monterrey es un gran honor darles la bienvenida a la conferencia Envejecimiento en la Infraestructura Hidráulica, México y Perspectivas Internacionales. Este es un espacio pensado para comprender a profundidad uno de los desafíos más críticos que tenemos en el futuro del agua en nuestro país, pero también en el mundo. Para comenzar nuestro día, que veo que ya lo comenzamos muy bien y saludando a muchos colegas, me da muchísimo gusto. Me permito invitar a nuestro distinguido panel de inauguración al frente. Para ello le doy la bienvenida a Elvira Naranjo Priego, directora de Economía, Región Norte de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. En representación de María Andrea Flores Castro, vicepresidente de nuestra región norte, de nuestro campus Monterrey. También me permito invitar a Eugenio Barrios Ordóñez, director del programa Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte, a quien agradecemos profundamente su trabajo. Me permito también invitar a alguien que le debo las copitas de ella, a Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Un placer, Raúl. Y finalmente a nuestro decano de la región Monterrey de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gabriel Aguilera López. Bienvenido. Adelante, doña Gracia. Sin más, le cedo la palabra a Elvira Naranjo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y muchísimas gracias por este maravilloso trabajo para apaciguar todos los ánimos. De verdad que estoy muy emocionada de verlos y de ver que ustedes están también tan emocionados de estar aquí, de participar en esta conferencia. Quiero agradecer su presencia, agradecer a todos los que nos han acompañado. Me han pedido dar una bienvenida institucional para poder arrancar el evento y de esa manera lo haré, dándoles la más cordial y calurosa bienvenida al Tecnológico de Monterrey, en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en nombre de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Esta mañana nos reúne un tema de vital importancia. Cuando digo vital, todos entienden lo vital que es este tema. El envejecimiento de la infraestructura hidráulica en México y en América Latina es uno de los mayores desafíos, no solo del desarrollo económico, social y ambiental. Los riesgos, como platicaremos más adelante, de continuar operando con una infraestructura que en muchos de los casos ya ha superado su vida útil, es obviamente un reto muy importante. Desde el Tecnológico de Monterrey creemos que esos problemas deben ser abordados desde una mirada multidisciplinaria. Creo que este proyecto así lo logra, al trabajar juntos con las dos grandes escuelas del Tecnológico de Monterrey, además con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el apoyo del Consejo Consultivo del Agua. Entonces, bueno, de verdad darles la bienvenida, agradecer a todo el equipo organizador, especialmente al profesor Ismael, al profesor Aldo, por este gran trabajo. Yo espero que sea una mañana muy productiva. Estoy segura de que sí lo será y pues a todos bienvenidos a Tecnológico de Monterrey. Gracias, directora. Le cedo la palabra ahora a Eugenio Barrios Ordóñez. Muy buenos días a todos. Realmente un placer estar aquí con ustedes acompañándolos a nombre de la Fundación Gonzalo Río Arronte, de su presidenta, la licenciada Marta Mejía, y nuestro presidente de Agua, el señor Francisco Mayorga. Un cordial saludo y los mejores deseos para este evento. Agradecer, por supuesto, al Tecnológico de Monterrey, a Ismael y Aldo por su inquietud en abordar estos temas y el haberse acercado a nosotros a presentarnos el proyecto y a
y a poder acordar esta contribución, que si bien la Fundación se dedica al tema principalmente de facilitar y mejorar el acceso al agua de los mexicanas más necesitados, este proyecto se engloba en una componente que tenemos de innovación, y suena hasta curioso decir una innovación y hablar de obsolescencia de infraestructura, pero bueno, pues es lo que nos toca hacer como país. Y bueno, muchas felicidades y muy expectantes de todos estos resultados que sin duda alguna tendrán un gran impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, obviamente muchísimas gracias a la Fundación por el apoyo. Raúl Rodríguez Márquez, su mensaje. Gracias, Erika. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes, con toda la comunidad hídrica de esta región, pero del país. Siempre veo, y me da mucho gusto en todo tipo de eventos, caras de la comunidad, gente que nos interesa, nos preocupa y nos ocupa el tema del sector hídrico. Por eso, desde el Consejo Consultivo del Agua agradecemos la invitación, destacamos al TEC de Monterrey, al Centro del Agua, a Ismael, a Aldo, a todo su gran equipo, Elvira, Gabriel, Eugenio, muchas gracias por estar aquí. Y pues nosotros del Consejo Consultivo del Agua, que ustedes nos conocen, que somos aliados estratégicos del TEC de Monterrey y de muchas de las instituciones que están aquí representadas, que tenemos un único fin, como bien lo decía Eugenio, lo dijo Elvira y seguramente lo destacará Gabriel, el hecho de todos buscar una mejor gestión del agua en México y que realmente sea una prioridad. Y para ello siempre lo hemos dicho, ustedes han escuchado nuestra narrativa, que muchas veces decimos que el tema del agua ya está sobrediagnosticado y que realmente lo que necesitamos nosotros es ejecutar muchas de las cosas que ya sabemos qué hacer. Pero quizá, en este tema particular que hoy nos ocupa y que hoy vamos a escuchar, es de los pocos o quizá de los únicos temas que necesitamos saber más información, tener más data, tener más estudios y más información para poder aplicar resultados. Y este estudio que hoy vamos a ver y que ya hemos venido escuchando, tuvimos el honor de estar con ustedes en la Fundación Río Arronte hace un par de meses, si no mal recuerdo, en esta presentación preliminar y ahora esta segunda, pues la importancia que tiene que ver este estudio del envejecimiento de la infraestructura hídrica en el país. Un tema que es tabú, Felipe lo conoce muy bien, muchos de los que están aquí conocen muy bien y que todos manejamos siempre la cifra aquella de que tenemos un promedio de 50%, 60% de merma en el país en las fugas de nuestra red, que es un gran problema del usuario, que significa el 14% de agua de este país, más el 76% del sector agrícola. Esos dos sectores, solamente esos dos sectores, son el 90% del agua en este país. Por eso nos da mucho gusto que una institución tan importante como el TEC de Monterrey, que soy muy familiar de ellos, estuve aquí hace unos años, me da mucho gusto ver cómo se ha ido avanzando y que todos juntos, que a través del Centro del Agua del TEC de Monterrey, hagan esta convocatoria para sumarnos todas aquellas instituciones y agradecer sobre todo a la Fundación Río Arronte su gran apoyo para manejar esto. Y todos los demás, todos los que tenemos que decir y hacer algo en el tema del agua, hacerlo en una hoja de ruta muy dirigida a resolver el problema o al menos a orientar el problema de agua en este país. Por eso termino como empecé, agradeciendo la invitación, sumándonos a este gran proyecto, reconociendo la importancia de él y felicitarlos por este gran centro de agua que de verdad es la envidia de muchas de las instituciones en este país. Muchas gracias y mucha suerte el día de hoy. Muy agradecidos por el apoyo y a mí lo que me dio mucho gusto hoy en la mañana es ver que la comunidad hidráulica pues, es una comunidad feliz de fiestas. Muy unida. Se caen bien todas y todos y eso en verdad me dio muchísimo gusto. Yo creo que los colegas aquí ya dijeron los temas más importantes. Yo quisiera agradecer su presencia, la presencia también de las autoridades gubernamentales, los líderes de sociedad civil, destacados expertos y expertas en la materia, profesores y estudiantes y ciudadanos para aprender. Estamos aquí hoy para aprender y debatir sobre este asunto que es extremadamente urgente, ¿no? Y es la necesidad de renovar la infraestructura hidráulica de nuestro país y de nuestra región. Y aquí en particular sí quisiera agradecer mucho a
todo el esfuerzo, toda la inversión de tiempo y de trabajo de mis amigos, mis colegas Ismael y Aldo, que pues, ya llevamos años colegas en la oficina de Ismael, ¿no? Debatiendo. a ver cómo puedo apoyar, cómo podemos apoyar la escuela, ¿no? Para sacar adelante tanto proyecto, tanta chamba. Y siempre nos gusta presumir que ustedes somos michoacanos. Muy bien. Sin nada más, a mí me toca el privilegio, ¿no?, de poder inaugurar esta conferencia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, este 20 de noviembre, ya a las 9:15 de la mañana. Sean bienvenidas todas y todos a su casa, el Tecnológico de Monterrey. Les deseo mucho éxito en los labores de esta conferencia, que todas y todos aprendamos mucho y que también que no se nos olvide, ¿no?, más allá de la técnica, de los datos, del análisis, la tarea de cambio de política pública, a final de cuentas suele ser un resultado de política, ¿no? Y creo que en democracias esto es correcto, pero sí es un trabajo muy pesado, ¿no?, de sacar adelante esas negociaciones, esos acuerdos, esos consensos, no para sacar adelante políticas públicas sensatas, en este caso en temas de agua, pero la política también no se puede hacer bien sin datos, sin análisis, y en esto pues, felicito a los organizadores y todos los investigadores, ¿no?, que le han echado muchas ganas en este proyecto. Muchas gracias, sean bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Muy bien, pues agradecemos al panel inaugural y les invitamos a tomar sus asientos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues digamos que hay dúos dinámicos que cuando se encuentran se vuelven una fortaleza para su comunidad. Yo no sé si se encontraron en Michoacán, pero definitivamente se encontraron en Monterrey. Es un gran honor para quienes tenemos la oportunidad de trabajar con estos dos grandes expertos pasar a la presentación de los resultados del proyecto TEC Fundación Gonzalo Río Arronte titulado Obsolescencia de la infraestructura hidráulica en México, retos y perspectivas. Para ello invito al frente la distinguida presencia del profesor Ismael Aguilar Barajas, profesor titular del Departamento de Economía de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y el profesor Aldo Iván Ramírez Orozco, director del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey. Pues bueno, es importante conocer a quienes tenemos aquí enfrente. El profesor Ismael es egresado de la Universidad Michoacana con maestría y doctorado de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es profesor titular del Departamento de Economía del Campus Monterrey e investigador asociado en el Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey. Previo a su incorporación al TEC, fue profesor e investigador en el Colegio de México. El profesor Aguilar ha trabajado para el sector público a nivel federal en las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Programación y Presupuesto y del Gobierno de la Ciudad de México. Ha realizado investigación y consultoría nacional e internacional en temas de urbanización, agua y la región fronteriza México-Estados Unidos para instituciones como la CONAGUA, el INTA, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América del Norte y las Naciones Unidas. Su más reciente reconocimiento, del cual nos llenó a todos de un gran orgullo, es el Premio Insignia 2024, máxima distinción del Tecnológico de Monterrey, así como del Grupo Signos a la trayectoria de investigación en la institución. Bienvenido, doctor Ismael. Ahí nomás. Y también al doctor Aldo Iván Ramírez Orozco, quien es ingeniero civil con maestría en ingeniería hidráulica y doctor en hidrología. Su experiencia incluye diversos cargos en el gobierno de Michoacán, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Actualmente es el director del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey. Tiene 35 años de experiencia como docente. En 2010 recibió el Premio Nacional Enzo Levi en la investigación y el reconocimiento del profesor inspirador a nivel nacional en 2019. También es parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Durante 7 años fungió como coordinador nacional de la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones dentro del Comité Mexicano
del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Les doy la bienvenida a ambos. Sí. Buenos días a todas y a todos. Es un inmenso gusto para nosotros tenerlos aquí. Ya Elvira nos hizo el favor de dar esa bienvenida por parte del tema. Elvira, muchísimas gracias. Elvira, luego lo digo yo en corto, creo que cuando decir en público también, tiene un liderazgo que construye. El Departamento de Economía está muy contento, muy de verdad orgulloso de que ella sea la directora del departamento. Casi también por dar la inauguración del evento, que lo agradecemos mucho también. Es un decano muy comprometido con esa institución y que ha hecho equipo con algo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, y como dijo, ustedes somos michoacanos y pronto vamos a hacer un proceso de dar ciudadanías horarias a michoacanos. Aún gracias a nosotros, estoy orgulloso de la relación contigo y por supuesto quiero dejar este espacio muy importante para agradecer a Eugenio el apoyo de la Fundación, de principio a fin, y de entender que luego en procesos administrativos contra los cuales uno tiene que estar solamente trabajando, ¿no? Para que las cosas sucedan. Entonces el apoyo de la Fundación Gonzalo Río ha sido muy importante para el tecnológico y para este proyecto, no solo por la parte financiera, sino por la confianza y la paciencia para ir con nosotros en esos procesos administrativos y llevar a cabo este proyecto de gestión. Entonces, muchas gracias por todo. Vamos un poco retrasados y aquí tenemos estudiantes, nos da mucho gusto tener a alumnos nuestros aquí. Y en clase, pues el asunto es que en la práctica, un evento que empezó más tarde de lo programado, y luego si los ponentes empiezan a acordar en el tiempo, pues estaban terminando el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí alumnos, entonces Aldo y yo tenemos una presentación de 20 minutos, 10 minutos cada quien, la vamos a acelerar, ¿de acuerdo? La vamos a acelerar. Esta investigación está terminada, nos tomó un poquito más de un año, empezamos en octubre del año pasado, está terminada, lo que les estamos mostrando ahorita son partes de los resultados más importantes, enfoque y contexto y por qué llegamos a esos resultados. Estamos en el proceso de armar el informe final, pero la investigación como tal está completamente terminada. En la última pieza que nos faltaba, le agradecemos al ingeniero Juárez del CIAPA de Guadalajara, que con toda la generosidad y atención nos dio las piezas faltantes para armar el rompecabezas de la metrópolis. Y estamos por siempre, pero con algo platicando, no he visto yo un evento tantos años trabajando en el tema en que las tres metrópolis estén juntas como ahora. Sí. El ingeniero Pablo nos atendió en Guadalajara, una atención de primera, el ingeniero Raúl López Coso Nacional México, una atención de medicina clase, y por supuesto la relación que tenemos con Aldo en de muchos años, ahora nosotros lo hablamos mucho. Bien. Vamos a empezar con el tema. Este es el equipo inicial que tiene el proyecto, ese es el equipo que nosotros estamos trabajando, es un equipo igual muy colaborador, muy comprometido con este proyecto, para hacer el trabajo, como se dice en inglés, beyond the call of duty, más allá de lo que estamos esperando. Les queremos dar un poco de contexto. Parece como obvio, el primer punto, parece como obvio, pero vale la pena que nos subrayemos de que la infraestructura es el corazón del desarrollo económico de este país y de los países, y el agua, por supuesto, que lo es. Pero este es un tema, cuando nos vemos en el envejecimiento de la infraestructura, que también es un tema que está subestudiado. Hay datos en Conagua, hay datos del INCO, hay datos del INEGI, pero no hay un estudio integral que dé cuenta de que también hay nuestra infraestructura. Entonces, el riesgo que tenemos de seguir operando la infraestructura, que ya pasó su vida un riesgo grande, y al final del día da un mal servicio. Termina por dar un mal servicio. Y claro, el cambio climático. El cambio climático implica ahora una infraestructura más resiliente al clima, le ponen 3 servicios adicionales. ¿La que sigue, por favor? Sí. ¿La que sigue, por favor? Bien. Ese es el propósito original de este proyecto, documentar la edad de la infraestructura. Pero eso tiene dos grandes aportaciones. Una, mejorar el conocimiento sobre el tema. Y dos, apoyar la construcción de una agenda
finalmente hacia allá queremos transitar. ¿Sí? Y en ese sentido, sí, vamos a repetir, por favor. Esa es una reunión que tuvimos hace casi una semana en Aguascalientes. De hecho, dicho sea de paso, llegar a Aguascalientes de Monterrey es una pesadilla, porque hay que volar a la Ciudad de México, hay que dar dominio a Ciudad de México, hay que tomar el vuelo para la Ciudad de México y estar en Aguascalientes en una hora, pues muestran las realidades de conectividad aérea que tiene nuestro país. Es la plana mayor del nivel. En el centro está el vicepresidente del sistema económico del instituto. Nos pusieron a la plana mayor de todo un INEGI que trabaja temas de agua, directores y directores generales, que va desde mapear infraestructura vía remota hasta muestras de la calidad del recurso. De verdad nos dieron un trabajo, una atención de primera, directores, directoras generales, técnicos especializados, presencialmente, pero también conectados en Ciudad de México, unos 20 profesionales. Sigue siendo, por favor. ¿Qué metodología seguimos? Usamos un concepto que se llama la infraestructura integrada, donde va desde las estaciones que miden el clima y la lluvia hasta las redes de distribución de agua potable, alcantarillado. Eso tiene básicamente una escala nacional y luego nosotros tenemos una escala metropolitana. Por eso es que tuvimos que estar en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, para ver con más detalle asuntos que a nivel nacional los datos no están disponibles. Este país le faltan datos. El caso de la tasa potabilizadora de obras y el tratamiento, hay series de tiempo que están inconclusas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Revisamos la literatura internacional, hicimos un análisis del inventario de la infraestructura, ese es un trabajo visual, hicimos talleres especializados, íbamos a hacer uno solo en junio y terminamos haciendo 4 talleres. Eso alargó un poquito el proyecto, entonces por eso le pedimos ayuda para extender un poco más. Y claro, tuvimos entrevistas con actores clave. El ingeniero Ramón Aguirre nos hizo favor, por ejemplo, de desayunar con nosotros en Ciudad de México. Se lo agradecemos mucho, ingeniero, la generosidad de su tiempo. Es toda una institución de ingeniero aquí presente que nos hizo favor de conversar con nosotros. Y así, la que sigue, por favor. Eso es solo una muestra de la literatura consultada. Tenemos libros de reciente publicación. El libro que ven ustedes que dice Envejecimiento de la Infraestructura muestra que hay por lo menos como unas 70 variables o factores que tienen que ver por qué envejece la infraestructura. El libro de la izquierda de México, eso se hizo en los tiempos en que el ingeniero Ramón Aguirre era el director general del SACMEX, vimos literatura en inglés, y la parte de la derecha vimos revistas especializadas. ¿Sí? La que sigue, Chelo, por favor. Bueno, Chelo, 30 segundos sin poner ese por favor. Así está. Okay, bien. La revista de Ingenieros Civiles es un reconocimiento especial. Nosotros proyectamos desde 2012, marzo, hasta octubre de 2025, mes por mes, para ver qué es lo que está publicando sobre el tema. Es una gran fuente de publicación que ayuda a suplir lo que los libros luego no están publicando. Consultamos como unos 20 libros sobre agua en México. El tema del envejecimiento de la infraestructura está prácticamente ausente. ¿Qué encontramos de esta revisión de la literatura? Se tiene que ver este tema como un asunto sistémico, o sistemas de sistemas, ¿sí? Porque hay efectos, lo que ven en negritas, el efecto cascada. ¿Qué significa? Que cuando un operador tiene abierta una calle, porque hay una fuga que tiene que reparar, eso está afectando la vialidad. Y puede quedarse por semanas y por meses. Y eso tiene efectos disruptivos en la actividad económica de la población. Ese es un tema que no se ha estudiado, cuánto nos cuesta la disrupción de los servicios. ¿Sí? El caso de energía, por ejemplo, también está conectado con el agua. Vimos nosotros métricas muy sencillas, hasta modelos muy sofisticados que tienen que ver con la optimización. Cuando se optimiza, mantener, rehabilitar, renovar la infraestructura, esto requiere de datos que si queremos avanzar a modelos robustos, México no los tiene. Países más avanzados sí cuentan con ellos, nosotros no los tenemos. ¿Sí? Pero sí podemos avanzar a métricas más elementales que nos ayuden a entender un poco más cuál es el problema. ¿Sí? Este asunto del clima ya lo comenté, las fugas es la manifestación más directa que hay un problema con nuestra infraestructura. Y claro, tenemos nuevas direcciones, lo que les comenté, los impactos económicos de las disrupciones en el servicio, ese es un tema que tenemos que conocer más. Hay estudios para ciertos países que muestran que las disrupciones en el servicio del agua pueden representar hasta un 30% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cuánto nos cuesta la crisis del agua? Eugenio, tú estuviste varios años en la WWF y esta gran institución publicó hace un par de años un estudio
que indica que la crisis del agua le cuesta al mundo 58 trillones de dólares. Eso representa el 60% del Producto Interno Bruto del mundo. Y claro, el juicio de los expertos, porque aun cuando tengamos los estudios y contactos, los expertos pueden ayudar a decidir cómo proceder en relación con la infraestructura. Por eso es que este programa tiene un panel que llamamos el panel de la metrópolis y el panel de las experiencias nacionales e internacionales. ¿Qué más aprendimos aquí? El asunto que la edad per se no es necesariamente un indicador de la gravedad de la infraestructura, porque hay muchas razones que tienen que ver aparte de la edad. Tiene que ver con el proceso de construcción, con los materiales, con el tráfico que va arriba de las calles, si es tráfico pesado o no. ¿Sí? Son muchos factores. Pero nos queda claro con el análisis de la literatura que la métrica más simple para medir el envejecimiento de la infraestructura es la edad. Y a eso le apostamos a opinión con este trabajo, a documentar la edad de la infraestructura, porque la literatura internacional nos está indicando que ese es el indicador más importante. ¿Qué tenemos aquí en marcos y métricas? Este es un informe que hace la Asociación de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos. Creo que México debería avanzar a hacer algo similar. Ese es un reporte que se hace cada 4 años. Este es el 2025. Tiene 18 sectores de infraestructura y se ve aquí claramente cómo estos 18 tienen una clasificación de C, y C es un desempeño mediocre. Pero hay sectores del agua donde tienen calificaciones de D. Sí, este reporte es muy esperado por las calificadoras de riesgo en Estados Unidos. Bien a nivel de los estados y bien a nivel del sector. Creo que nosotros podríamos avanzar en esa dirección. Y el CIN, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, podría apoyar en esa dirección. Este manual viene de la IWA para poder ayudar a encontrar un indicador que haga sentido, que sea claro, que sea fácil de entender, que se pueda cuantificar, y este es exactamente lo que hicimos nosotros con el envejecimiento de edad sobre la vida útil. La vida útil es un tema complejo, porque a su vez va a depender de muchísimas consideraciones. Hay una vida útil que es funcional, hay otra vida útil que es técnica. Aprendimos, por ejemplo, sabemos que al final del día el concreto en obras de ingeniería, el concreto básicamente es el indicador más importante de su durabilidad, pero hay componentes de otras infraestructuras que duran más o menos años, entonces es un tema que vamos a tratar con cuidado, pero nos da mucha luz, Vimos modelos más sofisticados, hay modelos muy complejos para poder estimar probabilidades de falla y confiabilidades de la infraestructura. Y si ven ustedes, la edad está en rojo, pero requieren información que México debería en algún punto empezar a generar, ¿sí? Que nosotros no tenemos. Holanda, por ejemplo, tiene el detalle de prácticamente cada método de tubería, registros de 20, 30 años de las disrupciones del servicio, de las fallas que ha tenido, y se lo lleva escenarios del 2050 al 2100 para poder pronosticar el futuro y cuándo se va a desplazar esa infraestructura. Sí. Pues ahora algo de servicio las áreas porque esos son los resultados. Iba a decir que yo soy el ingeniero del tubo, pero si pensaron es ingeniero también, es ingeniero civil, nada más que luego se fue a la economía. Ahora tengo dos. Bueno, pues bueno, déjenme agradecer nuevamente su asistencia y ver a tantas caras conocidas y tantos amigos, me da mucho gusto a todos. La presentación es cortita y solamente les vamos a dar un pequeño viso del asunto de los resultados. Por supuesto, todo esto pues vendrá en el reporte final. Y además, pues hoy con el panel de las metrópolis, Eduardo, Antonio, Raúl nos van a compartir también algo de esa información que viene pues contenida también en el informe. Déjenme solamente utilizar una tablita y luego mostrarles así en forma muy salpicada algunos de los resultados. Pero fíjense, esta es a escala nacional. Una de las cosas que vimos fue la red climatológica, empezamos desde ahí, la red hidrométrica, las presas, los acueductos, las plantas de tratamiento, también las potabilizadoras, que ahí no están en esa tabla, pero bueno. Y fíjense, aquí solamente quisiera llamar su atención acerca de ese indicador, uno de los que usamos en el estudio, que es precisamente ese factor que tiene que ver con la edad entre la vida útil. Una vida útil que está diferenciada de acuerdo con el tipo de
de infraestructura. No es lo mismo una planta de tratamiento que tiene equipo electromecánico y un montón de otras cosas a una presa, por ejemplo, que básicamente pues, tiene que ver con los materiales, con el asolve y todas estas cosas, ¿no? Y fíjense cómo, si el factor está arriba de 1, pues quiere decir que esa infraestructura ya está por encima de su vida útil. Y que eso pues, es, por supuesto, uno de los principales factores para pensar pues, que el riesgo de alguna falla pues, ya se está incrementando. La red climatológica, bueno, en general, ya está también por encima de su vida útil. Ahí tengo yo sentimientos encontrados, porque la verdad es que entre más longitud de registro tengamos, pues es mejor para el asunto, ¿verdad? Pero fíjense, las presas, 30% por encima de la vida útil en tiempo, los acueductos, los grandes acueductos, un poco más. A lo mejor las plantas todavía salen mejor libradas en este asunto. Hicimos gráficas de este tipo y esta es la información. Aquí está, por ejemplo, las climatológicas, que fíjense cómo tenemos pues, un gran número de estaciones que ya están del orden de los 70 años. Las hidrométricas también se concentran por ahí. Fíjense que en esta parte pensamos, ya lo habíamos comentado un poco con Eugenio, que creo que esta parte por sí sola puede ser un muy buen producto que vamos a, por supuesto, a comentar con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, porque Víctor Espinosa, un colega que trabajó con nosotros en el proyecto, hizo unos algoritmos basados en Python y en R que explotan la base de datos de las climatológicas y las hidrométricas. Entonces podemos generar información tan local como se quiera, por estado, por región hidrológica, por periodo de tiempo, cómo está la base de datos, qué tan porosa es, cuándo empezó a funcionar, cuándo dejó de funcionar, y todo eso lo tenemos y podemos generar reportes de este tipo que vamos a poner. No creo que la Fundación tenga impedimento en eso, en la mano del Servicio Meteorológico Nacional. Las presas, algo en lo que la doctora Regina ha trabajado mucho, bueno, tenemos muchas presas que ya sobrepasan 50 años de edad. Los acueductos, fíjense que también, la mayoría están ya entre 30 y 50 años. La edad promedio es 47 años. Si la vida útil de un acueducto es del orden de 40, pues también estamos ya por encima de eso. A escala metropolitana no voy a ir simplemente muy rápido porque lo vamos a comentar en el panel metropolitano. Bueno, esta es la red de distribución de Monterrey y gracias a Eduardo y a Juan Ignacio que empezamos esto cuando estaba de director. Pero, por ejemplo, ahí pues tenemos a nivel de tramo, cómo está la edad de la tubería. Ahí ven los más antiguos, pues principios del siglo pasado. Tenemos tuberías de prácticamente 100 años aquí, ¿no? Y esto pues, nos permite, por ejemplo, en el caso del área metropolitana, ver cómo está por municipio. Ahí vemos que Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y San Pedro pues, son los que tienen tuberías más viejas. Obviamente, los municipios de la periferia más nuevos, de desarrollo más nuevo, pues están quizás en mejores condiciones desde el punto de vista de la edad. En el caso de la Ciudad de México, en un rato más también Raúl López Corso nos va a platicar de esto, pero hay mucha información. Quizás la Ciudad de México es la que más se ha estudiado, ¿no? Aquí solo puse una tabla de las fuentes y fíjense cómo pues, incluso el sistema personal pues, ya va para 50 años, ¿no? Hay algunos, como el sistema de pozos, que pueden llegar ya a 75 años de edad. En el caso de Guadalajara, bueno, este es un mapa que tuvo bien en compartirnos el ingeniero Juárez Trueba. Esta es la red de alcantarillado y también ya estamos hablando de que el centro del área metropolitana de Guadalajara anda ya pegándole a los 70, ¿verdad? ¿No? En el alcantarillado. Y por supuesto información muy segregada que nos dice cómo están las redes primarias, secundarias y todo, ¿no? Este índice ponderado del envejecimiento en toda la zona metropolitana, por ejemplo de Guadalajara, anda todavía bajito, en promedio de la vida útil. 0.68, una edad promedio ponderada de 27 años, ¿no? Pero eso nos permitió hacer concentrados de este tipo, ¿no? Este es el caso de Guadalajara. Ahí están las plantas de tratamiento, las potabilizadoras, los tanques, las dos redes, y ahí se ven pues, cuáles son las que están un poquito más necesitadas, digamos, de atención desde este punto de vista, pero en promedio, digamos, la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana de Guadalajara, pues están en el 1.77, donde uno pues sería que ya está cerca de la vida útil, ¿no?
échate las últimas. Rápido. Bien, luego es proceder para llegar finalmente a discutir, aunque sea brevemente, qué implica ser monográfico de datos, qué significa. Y lo que tenemos aquí es algo que parece muy obvio, pero luego del obvio no lo vemos, y que es el asunto de las fugas. Las fugas nunca nos pueden demanda, y lo que significa que se tiene que ver en conjunto. ¿Sí? Hay estrategias orientadas a la oferta y estrategias orientadas a la demanda, pero las fugas están en el centro. ¿Qué significa? Que al menos que se produzcan las fugas, la presión sobre la oferta va a crecer. Sí, indudablemente. Sí, abordar las fugas, sin embargo, requiere de entender, y por eso este proyecto de saber las fugas, nos falta información sobre eso. Sí, que necesitamos también las métricas como estamos abordando, y claro, toda la vertiente tecnológica para ver las fugas. Es un asunto de recursos financieros, por eso tampoco con el rojo, cuánto cuesta arreglar eso, y los amarillos no tienen los recursos para hacer eso. Sí. Y luego, al final del día, es una cuestión de gobernanza. En esa ciudad, al hacer el metro, la línea 4 del metro, sí, la constructora perforó una parte del drenaje pluvial. Sí, entonces ahora pues hay un problema con esa ciudad. Entonces aquí hay responsabilidades que son del gobierno del Estado y responsabilidades que son del municipio. Entonces hay un asunto de gobernanza que este país tiene que solucionar y avanzar. Sí. Y le pusimos abajo un caso práctico de un caso noruego. Y lo que estamos tratando es que reducir las fugas al nivel de 20% para el 24, de un nivel de 31, es similar, sí, o tiene el mismo efecto de un incremento, nos alcanza a ver aquí, disculpe, del 10% del suministro. O sea, bajan las fugas, de facto aumenta el suministro. ¿Sí? Esta es la cuestión financiera. Al final del día, muchos de estos problemas van a chocar con las finanzas. Este es el presupuesto, se lo dejo en agua a 2024, pero en 2025 tuvo una reducción más sensible todavía como del 35% en general. Si en 2026 vamos a ver, aquí hay una salvedad que había que hacer. Hay un reporte de 2010 de la Comisión Nacional del Agua que dice en realidad México no sabe bien a quién lo invierte en agua porque son tantas las dependencias que tenía en el sector que no lo sabemos del todo. Pero lo que sí sabemos es que hay un problema financiero y que con presupuestos a la baja, la presión para abordar el asunto de infraestructura va a crecer. Sí. ¿Qué conclusiones tenemos aquí? Probablemente este sería el editorial. Si la Fundación nos preguntara, oye, ¿cuál es el editorial de todo este proyecto? La gran conclusión sería esta. México tiene un problema de envejecimiento con su infraestructura, no tenemos recursos suficientes y tampoco tenemos datos suficientes. ¿Sí? Y el clima nos lleva directamente a la visión del riesgo. ¿Cuál es nuestra versión del riesgo? Sí. La visión de la infraestructura representa un asunto de interés nacional, pero eso lo teníamos que ver en la práctica. Luego lo ponemos en el papel y se escuchan los discursos. Eso tiene que ser en la práctica, ver el asunto de la infraestructura como un asunto de interés nacional. Y cuando vemos los presupuestos, entonces como que no hay correspondencia. Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Se trata de un sistema, y pusimos sistema en color, para que vean que este sistema, aún dentro del sector agua, hay muchos subsistemas. ¿Sí? Y del sector agua con otros sectores. Entonces, por eso este es asunto de la disrupción en los servicios, porque cuando el agua empieza a fallar, le va a afectar a todos los otros sectores. Finalmente, ya estamos terminando. Esta es una frase de un reporte de Naciones Unidas, y más elocuente no podría ser. Que sean los datos, no otros datos, que sean los datos, los que dicen el camino. Que sean los datos, ¿de acuerdo? Y terminamos con una frase del doctor Arreguín y el doctor González Villarreal en un artículo de 2022 que publicaron en la revista de Ingeniería Civil. Y entonces, el asunto es, México tendrá en algún punto que crear una normativa. ¿Para qué? Para el envejecimiento de las obras. Pero para eso necesitamos la información. Claro, Raúl se está muy cerca de negociaciones con la clase política y el Congreso, pero se necesitan los datos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias en nombre del gran equipo que labora con ustedes. Queremos felicitarlos por este nuevo logro y por una vez más hacer notar el rol que tiene la ciencia en el tratamiento de problemas complejos como el agua. Yo les pediría otro aplauso para...
Y bueno, vamos a tomar una pequeña pausa de 10 minutos. Sin embargo, antes de pasar a ella, me gustaría saludar a nuestro vicepresidente de Región Monterrey, director general del Campus Monterrey de nuestro tecnológico, el doctor Mario Adrián Flores. Gracias. Lo veo aquí en 10 minutos exactos, porque ya los conozco.